The U.S. trade war against China has fanned the flames of protectionist tariffs and barriers, which have led to disruptions in global supply chains and runaway inflation, said a Mexican scholar. Sí, bueno, yo creo que esto pues está cambiando el orden internacional, lo que se conoce como la globalización, porque pues vemos que en los últimos años se han estado aumentando las políticas proteccionistas, los aranceles, las barreras al libre comercio, sobre todo es parte de Estados Unidos hacia China y hacia otras regiones, ¿no? Hacia otros países. Esto, sin embargo, ha causado problemas, ha desarticulado las cadenas de suministro integradas o las cadenas globales de valor, como le llaman algunos, y ha generado, por ejemplo, mayor inflación. The expert said by propelling deglobalization and decoupling, the U.S. tries to mask the problems in its economic policies. O sea, es una economía de Estados Unidos que está teniendo problemas y eso afecta también a sus socios, ¿no? Comercial. Yo diría el tema de la inflación, el tema de la desaceleración del crecimiento económico, eso nos habla de que algo no está pasando bien, no sé, en las políticas económicas, en todo este tema económico, ¿no? Que incluye esta desglobalización,